Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Muy buenas noches, hoy es jueves 14 de enero del año 2021. Esta noche empezamos una ronda diferente para abordar con los candidatos a diputados que van a la reelección. Es una temática totalmente diferente, puesto que ya ellos estos son diputados en la actualidad y queremos entrar a preguntar con ellos cuál ha sido el rol que han desempeñado, por qué debemos de favorecer su voto con una reelección, cuántas veces asistieron a sus plenarias, de qué manera votaron. Esta noche tengo el agrado de presentar a Cristina Cornejo, diputada, mejor dicho, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad bajo la bandera del partido FMLN. Muchas gracias, Julio. Gracias, Ricardo, y muy buenas noches para todos y todas. Y también a Ricardo Velázquez Parker, colega, también candidato a diputado del Departamento de la Libertad bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista. Muy buenas noches, Julio. Gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Buenas noches, diputada Cornejo. Vamos a intentar aportar algún valor a la audiencia. Con ustedes quiero abordar, dijéramos, yo siempre he creído, y de hecho lo he venido planteando en varios programas, que el rol que desempeña la Asamblea Legislativa yo lo enfoco bajo tres grandes áreas. Como creadora de leyes, como electores de segundo grado y finalmente un rol de control político sobre toda la actividad del órgano ejecutivo. Quisiera empezar de atrás hacia adelante, ¿verdad? En el caso del control político que tiene la Asamblea Legislativa, lo hace Cristina desde varias ópticas, pero sobre todo bajo la creación, cuando les recibe el informe a todos los ministros, cuando crea comisiones especiales o cuando interpela funcionarios para un mandato específico. En el caso en que tú te ha tocado desempeñar, ambos han sido, dijéramos, diputados que han estado presentes en temas complicados, no solo desde la pandemia, son de los que generan opinión. Quisiera preguntarte, este control político que la Asamblea empieza a ejercer en este periodo se refiere más que todo a comisiones especiales y a interpelación. ¿Cómo has visto vos ese control político de la Asamblea Legislativa? Bueno, Julio, mira, creo que este tema de control político, que también es una de las facultades importantes de la Asamblea Legislativa, ahora tiene como su mayor auge, pero sobre todo su mayor importancia. Y es que nunca antes habíamos creado tantas comisiones especiales, muy pocas veces se habían realizado tantas interpelaciones y mucho menos se había iniciado un proceso de antejuicio contra un director de la Policía Nacional Civil después de la firma de los acuerdos de paz. Y ya ni se diga una destitución del Pleno Legislativo para el director de la Policía Nacional Civil, que dicho sea de paso, está usurpando funciones porque sigue siendo director luego que la Asamblea Legislativa ordenó su destitución conforme a el tema de la Constitución. Julio, y no solo es el tema precisamente de generar este control político a través de las interpelaciones, a través también de las comisiones ad hoc o comisiones especiales, sino también el tema de generar un tema de exigir un buen uso de los recursos públicos, que también la Asamblea Legislativa ha jugado un papel fundamental y que está jugando un papel fundamental. Y creo que esa es una de mis mayores preocupaciones de cara a la próxima legislatura, porque ahora muchos candidatos se están vendiendo como el candidato de, como la candidata de. Muy pocos están perfilándose como su liderazgo, como su nombre, como su partido, sino dependiendo de algo. Si la Asamblea Legislativa ha logrado ejercer un muy buen control, generando el peso y contrapeso que la misma Constitución te señala, entonces, ¿cómo te puedes imaginar una Asamblea Legislativa que en su mayoría esté generando una cosa que mucho he escuchado?
a sus órdenes, presidente. Creo que aquellos que queremos ser diputados y diputadas debemos de saber la gran responsabilidad que esto es para el país y por supuesto para la democracia y para una verdadera defensa de la institucionalidad en El Salvador. Ricardo, yo escuché en Cristina, nunca antes se había creado tantas comisiones, nunca antes se había creado tantas interpelaciones, ya no digamos una destitución de un director. ¿Eso no crees que ha sido bueno, ha sido malo, o crees que en realidad se ha abusado, dijéramos, de ese mecanismo de control político? Yo recuerdo en la universidad cuando nos hablaban del derecho positivo no vigente. El derecho vigente es el que efectivamente se cumple. Y los abogados tenemos otra frase que decimos que el papel aguanta con todo, y el papel puede ser incluso la Constitución Política de la República. A ese nivel, Ricardo. Ese deber ser al que aspiramos los salvadoreños en nuestra convivencia, en nuestra democracia, en nuestras relaciones, aspirando cada uno a tener paz, a tener progreso, a tener libertad para decidir, está plasmado precisamente en ese marco legal que nos permite la convivencia. Yo me acuerdo del concepto elemental de derecho, conjunto sistematizado de normas que regulan la convivencia. Y sistematizado, ¿qué significa? Que hay una jerarquía, que hay un esquema, que hay una separación. Esto viene desde la Constitución Política. Yo debo lamentar ver un fracaso de la institucionalidad en el momento que una persona que con el ropaje de la popularidad sale a la palestra diciendo a mí me importa poco el imperio de la ley y yo hago lo que me da la gana. Entonces pierde eficacia todo ese esquema de controles y contrapesos porque está socavando la institucionalidad con la herramienta de la popularidad. Y por supuesto, desde el 9 de febrero, cuando yo veo a un presidente que se sienta usurpando la silla del presidente de la Asamblea Legislativa, que dice, ahora a nadie le queda dudas quién tiene el control, que asusa al pueblo llamando malditos 1000 veces malditos, si ustedes los conocieran les darían fuegos, le dice a la comunidad internacional, y recibe toda una clase de alarmas de la comunidad internacional, de tanques de pensamiento, de propios y extraños. Me dicen que al día siguiente hubo una reunión de el cuerpo diplomático hasta que el embajador japonés le dijo, mire, en un día se pierde toda la confianza de todo lo que queríamos venir a hacer a El Salvador, recuperarla le va a costar mucho. Yo creo que la llamada que él recibió en el momento que estaba haciendo algún tipo de invocación y pantomima de religiosidad fue de algún embajador que le dijo, Presi, se te pasó la mano y van a haber consecuencias. Desde ese momento yo veo un fracaso de la institucionalidad soportada en el fanatismo de la popularidad. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que cuando pido la destitución del fiscal general de la República, cuando exijo a mi partido que empiecen a demostrar contundencia en los posibles controles que los demás órganos que deberían de auxiliar a esta convivencia, ejerciendo un papel constitucional, y cada uno se queda en una zona de confort, por popularidad, por miedo, porque te compraron, porque no te querés complicar. Entonces yo digo... Pero ese será el rol en realidad. ¿Está pintada entonces la institucionalidad? A eso quiero decir, con todo lo que ha planteado Ricardo, Cristina, entonces, ¿cuál es el rol del fiscal? Porque el fiscal es el garante de la legalidad en este país. Me llama y me deja más preocupado cuando ustedes como diputados están aceptando de que la institucionalidad no está funcionando. Y que realmente, bueno, y en el caso del fiscal, Julio, hace un par de semanas cumplió 2 años de sus funciones. Él estaría finalizando ya muy pronto también el tema para el cual él fue electo. Y él ha dicho que no quiere reelección, ¿verdad? Él ha planteado que no quiere reelección y creo que obviamente también es parte del papel que ha jugado de cara a garantizar una defensa a la democracia del país. Yo también, no solo como diputada, sino como abogada de la República, pues el fiscal yo no es nada personal, pero sí creo que ha dejado mucho que desear en los momentos que el país ha necesitado el tema de la fuerza de la Fiscalía General de la República, no como persona, sino como institución. Claro, se han cometido muchos delitos, desde hecho el tema del 9 de febrero y mucha gente ha conmocionado por lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente, donde gracias a la iniciativa del presidente Trump se van a tomar el Senado cuando estaban ratificando la victoria del presidente Biden,
Pero ¿por qué no lo llaman, Cristina? Pero yo les digo un tema, lo que pasó aquí fue muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque aquí fue el mismo presidente de la República que entró, que usurpó, pero sobre todo que utilizó la Policía Nacional Civil y el ejército para tomarse un poder, rompiendo todo proceso de democracia y de institucionalidad. Entonces yo sí creo que hay cosas que también tenemos que revisar, Julio, como lo que me está preguntando, ¿verdad? Yo también, cuando hemos podido hacer un tema de intercambio con el fiscal, porque tanto Ricardo como mi persona somos parte de la Comisión de Legislación y el fiscal ha tenido mucho acercamiento por unas leyes, lo que se nos plantea es que todo lleva su tiempo, que es un proceso, que es investigación, pero también hay muchas certificaciones incluso de la Corte de Cuentas de la República por posibles delitos de corrupción. Pero dijimos, en eso tiene razón el fiscal, porque esto no es que solo va a ir a plantear, sino vienen reveses que después se hace rever. Solo quiero hacerte una pregunta, dada toda tu exposición que has hecho, y si tan mal y se ha cometido tanto esto, ¿por qué ese nivel de aceptación y de intención de voto que tiene el presidente? Si es tan evidente todo lo que ustedes acaban de plantear. Hay que reconocerle a cada quien sus habilidades. Yo tengo debilidades y algún mérito podré tener en la vida. Me rodeo de gente mucho más inteligente que yo en las cosas que yo no tengo facilidad. Por ejemplo, mi fórmula, Carla Roque, que tiene unas habilidades sociales y un carisma maravilloso que yo a veces no tengo. Entonces, el fiscal, por ejemplo, ha presentado una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que es una maravilla, me encanta. Es un acierto de él. Para todo lo demás me ha quedado debiendo. El presidente de la República es un comunicador excepcional y maneja la propaganda. En un esquema goebbeliano, Joseph Goebbels llegó a convencer a los alemanes que los judíos eran subhumanos y había que matarlos. Es decir, la propaganda tiene la capacidad de idiotizar a una masa a tal nivel de fanatismo que te cree todo y es muy simple. Hay que encontrar a un culpable de todos los males con una comunicación altamente emotiva, emocional, que no tiene mayor reflexión de neocórtex, de cerebro, sino que impulsos, ¿no? Y con esta comunicación que la maneja maravillosamente, con una red de replicadores, con esta teoría de la espiral del silencio de Noel Newman, una politóloga alemana, pues básicamente nadie en su sano juicio va a comentar positivamente en nuestras redes sociales, porque aquel que felicita a Cristina, a Ricardo, a cualquiera de los dipurratas y una serie de adjetivos calificativos peyorativos con opción de sustitución de esa Asamblea Legislativa, va a recibir fácil no menos de 20 injurias, calumnias, difamaciones. Entonces, genera una percepción que tiene una mayoría. Yo quiero decirte categóricamente que esa mayoría es ilusoria. Así como la propaganda choca con la realidad, Nayib Bukele ganó con el 25% del padrón electoral, 1.400.000 votos. Tampoco tiene la mayoría absoluta. Y ya está hablando de fraude, porque en el momento que fracase su pretensión de controlar la mayoría calificada y ostentar el poder total, al desconocer la ley de cocientes y residuos que no permite esa configuración, entonces va a invocar fraude y va a hacer berrinche y zafarrancho como siempre nos estila y nos acostumbra. Frente a eso, Cristina, nosotros estamos claros que los votos son más emocionales que racionales. Más que estarles planteando un planteamiento, valga la redundancia, y la redundancia en derecho de aclaración, ¿verdad? Planteamientos programáticos. La verdad es que la gente no vota, y hay que decirlo con esa claridad, no vota por tu planteamiento programático que vos lo puedas hacer. Lo hace porque se tomó una selfie, lo hace porque te pareció cómo te vestís, etcétera, etcétera. ¿Cómo pretenden ustedes enfrentar, porque de alguna manera hay que reconocerlo, llamarle popularidad, llamarle intención de voto, está demostrado, no solo por la encuesta, que tiene una intencionalidad, por lo menos el pueblo, de votar por el nuevo partido Nueva Cia? ¿Cómo pretenden ustedes enfrentar como FMLN y Arena, que son partidos con una maquinaria electoral, por lo menos lo fueron hasta la última? ¿Cómo van a enfrentar ese punto específico sobre el tema de la percepción de la popularidad que hablaba? Claro, Ricardo. Julio, mira, y hay un tema también importante que, aparte de lo que decía Ricardo, hay algo que se hizo de lo cual nosotros fuimos incapaces de hacerlo.
es apostarle tanto a la comunicación. No solo apostarle, sino financiar tanto la comunicación. Desde la llegada de este presidente es de los presupuestos más altos el tema del gasto, porque esto no es una inversión, sino el gasto en comunicaciones. Pero aparte de eso se creó una nueva Secretaría de Prensa, que es la que maneja el Broso, ¿verdad? Que también se le asignó varios milloncitos de dólares. Es así como también estaba viendo la noticia, que no quiero que se me escape, de la salida del comisionado para la juventud, que se fue después de 108 mil dólares, ¿verdad? De ganar 6 mil dólares mensuales, pero hay algo interesante que me he dado cuenta, que él no se va a su casa a descansar, se va a administrar el Grupo Summit, que por cierto, entiendo yo que es parte de lo que tiene el tema del CONAP, que es una institución que está en control del gobierno, o sea que el presidente lo manda a administrar, por eso es que le dijo, te deseo suerte en el tema de comunicaciones, pero entiendo yo que él en el presupuesto anterior tuvo 4 millones de dólares. No sé qué los hizo. Para poner un ejemplo, Salvador Alas, es así como está el gasto en el tema de comunicaciones, pero no solo en el tema de la presidencia, que estamos hablando entre 13 y 15 millones de dólares solo para el tema de comunicaciones, sino un gasto exorbitante en cada una de las instituciones. ¿Y quién le aprueba eso? Pero ahora, a ver, nosotros votamos en contra del presupuesto 2020. De hecho, no votamos por eso y precisamente porque eran tipo de cosas como eso. Ahora, con este presupuesto, en esta aprobación, es uno de los principales recortes que nosotros hicimos y hemos logrado bajar sustancialmente el tema del gasto en comunicaciones y en publicidad, así como de 57 millones en consultorías. ¿Ustedes no votaron por el presupuesto? Presupuesto 2020, ejecución 2020, no votamos, no, y en este sí votamos porque hicimos los recortes, porque aparte de garantizar el incremento de la pensión mínima que acaba de vetar el presidente, incrementamos salario policía, maestros, salud y todo lo demás. Pero entonces, por lo que tú también me decías, a ver, pero yo creo que hagamos el siguiente cálculo matemático. Nuestro sistema electoral es cocientes y residuos. En el Departamento de la Libertad, por el cual ambos vamos a competir, son 660,000 electores. Y te voy a poner mi caso. En el caso del FMLN, ¿cuál es nuestra peor elección? La de los votos que obtuvimos con el presidente Bukele, que solo obtuvimos 33,000 votos, pero en la anterior elección legislativa tuvimos 66,000. ¿Cuánto te cuesta un voto por cociente en la Libertad? 25,000. 25,000. Con el peor de los escenarios, el FMLN tiene una diputación por cociente en la Libertad. ¿Y esto qué es? Que ustedes saben que también que hay mucha gente que está totalmente decepcionada, porque así hay como mucha gente que está respaldando obviamente la candidatura. Entonces yo lo que también quiero decir es esto: no es cierto que el FMLN solo va a tener 2 diputaciones en la próxima y de todos los demás. Entonces, porque él está haciendo un tema de un juego psicológico para tratar de decepcionar y para tratar de quitar la moral al resto de los partidos políticos. Yo, cuando me hablan de eso, por eso es que hago estos cálculos, porque numéricamente de 660,000 votos no vamos a tener menos, ya que tengamos menos de 25,000, entonces ahí sí sería una tragedia. Con las encuestas desaparece el FMLN. Y lo vamos a ver en las próximas elecciones. Antes de irme qué rápido pasó el primer bloque, quiero dejarte planteado, Ricardo, si es tanta la, dijéramos, falta de transparencia, no quiere rendir cuentas, no, ¿por qué le siguen? En el caso del FMLN han sido quizás más consecuentes que Arena, porque no han votado en muchísimas, pero ¿por qué Arena votó? ¿Por qué Arena le permitió? ¿Fue sinónimo de gobernabilidad o en realidad apoyaron la situación? Quiero que me des tu opinión como diputado, no porque no puedas asumir la posición de la fracción. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes de entrar a la segunda parte de nuestro programa, quisiéramos hacer condolencias, externar nuestras condolencias a toda la familia Simán por el fallecimiento de don Teófilo. Creo que fue un
hombre muy altruista, un hombre que generó muchísimas ayudas, ¿verdad? Este día el grupo Megavisión también sacó su esquela, un destacado empresario, presidente honorario de la Cruz Roja salvadoreña. En ese sentido nos unimos al dolor que embarga a su apesarada familia. Vaya nuestras condolencias a toda la familia Simán Yacir. Entrando, Ricardo, te dejé planteada la pregunta que si es tanta esa falta de, dijéramos, de inobservar, de irrespeto, pero ¿por qué Arena no le siguió aprobando presupuesto? Le siguió, de hecho votaron por este presupuesto 2021 con todo y que lo hayan reorientado, pero lo han votado. Entonces uno tiene que ser consecuente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. ¿Cuál es la posición de Ricardo Velázquez? Cuando yo voy al territorio recibo mucho comentario. Mire, Ricardo, usted es el único que les dice a todos las cosas como nosotros quisiéramos que se las diga, a los de su fracción, a los de los demás partidos, al presidente, y he tenido votos diferenciados con mi fracción, posicionándome anticipadamente como un opositor muy contundente. ¿Y eso no te ha traído problemas, Ricardo, con tu partido? No, con el presidente del partido, con las autoridades, tengo mucho apoyo, con la fracción sí. Y la fracción, lo que me dicen las reuniones de fracción, que obviamente es una cuestión íntima de nosotros, pero te puedo dar algunos pincelazos superficiales. Me peleo en las reuniones de fracción y les digo, tengamos dignidad, tengamos coherencia. Y los discursos que intentan persuadirme, y política es eso, política es el arte de lo posible, me dicen, mira, la política es tirar puentes, dialogar, y cuando fracasa el diálogo, insistir con más diálogo. Y yo les digo, sí, eso dentro de una lógica que estamos entre personajes políticos que respetamos la institucionalidad y que tenemos algún nivel de respeto por la dignidad del contrario, aunque piensa diferente, aunque milita en otro partido, pero estamos ante una persona que te vitupera, te calumnia, te atropella, te difama y lo que quiere es aniquilarte. El diálogo ya pierde en ese momento su capacidad constructiva. La Constitución llama al presidente como una de sus principales responsabilidades procurar la armonía social, pero cuando él es el mismo personaje que estás usando la división, el odio visceral contra la cosa política, contra la cosa pública, hasta que te le arrodillas y te volvés parte de su corte de aplauso y una cultura cortesana que dista mucho de un republicanismo de pesos y contrapesos. Entonces la pregunta tuya es completamente válida. He fracasado, y lo tengo que decir, en mi vocación de oposición, tratando de persuadir a mis colegas de que tengamos una coherencia con una oposición no de bloqueo, no de gente testaruda, sino que de gente que dice, exhíbame las facturas, muéstreme las cuentas en qué se gastó 7,000 millones de dólares de un presupuesto, para qué me pidió 3,000 millones más, me dijo que tenía una urgencia de un hospital, ¿por qué no lo ha terminado? ¿Cuáles son los plazos en los que usted le va a entregar la solución a los problemas de la gente? Y yo te cierro con una idea, es más fácil engañar a la gente que convencerla que los han engañado. Dice, pues, la teoría de los expertos en comunicaciones, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que los han engañado, por un tema de ego. A la gente le molesta que le digas, te dije, le molesta. Entonces la gente prefiere quedarse en su error, pues es mi error, pero es el mío. Después de escuchar a Ricardo, quiero hacerte una pregunta, y esto lo quiero hilar con lo que tú dijiste con respecto al director de la policía que ha usurpado funciones. Pero ¿no crees tú que la Asamblea Legislativa recibió un revés al haber sido sobreseído definitivo? Los tres somos abogados y sabemos qué significa un sobreseimiento definitivo. ¿Cómo lo han interpretado ustedes ese accionar jurisdiccional? Porque ustedes terminan con decir hay lugar a formación de causa y pase para allá. Ahí terminó. Sí, don Julio, yo creo que no es ningún revés, al contrario. Nosotros no estábamos determinando culpabilidad e inocencia del director de la Policía Nacional Civil. Nosotros justamente lo que dijimos es que el director vaya a los tribunales comunes correspondientes y que sea la justicia la que determine la inocencia o la culpabilidad. En este caso lo hizo el juzgado, le dijo que, por cierto, yo sí voy a dejar claramente también como abogada mis dudas de por qué en una audiencia inicial es un tema de una absolución definitiva. Pero además todavía
que dentro de la audiencia se le pide a los medios de comunicación que apaguen todos sus celulares, que de hecho también andaban muy frecuentes viendo si los tenían en modo avión, pero parte fundamental de la resolución que le dice el juez no es que usted no haya cometido los hechos que se le imputan, es que para el juez, a conveniencia del juez, porque además en esto hay criterios y el juez tiene que determinar, deme sus criterios, por una notificación, por una carta no se cumplió, porque la Asamblea no le notificó al ministro de Hacienda que para nosotros estaba debidamente justificado y convocado. Pero le dice en la misma resolución final, director de la policía, esto no es una carta abierta, esta no es una carta en blanco, y así se lo dijo. Usted sabe que si vuelve a cometer estos, la ley debe de cumplirse, así como se debe de cumplir la Constitución de la República. Por lo tanto, también yo esperaría que nos cuenten toda la historia y no parte de la historia, porque también es un tema de un reconocimiento implícito que hizo el juez a la hora de determinar esta resolución. Si algo es que en mi caso, si somos muy respetuosas, más allá de que no compartamos las resoluciones, y en este caso no la comparto, pero obviamente es el tema de la justicia y los juzgados, que es una de las cosas. Nosotros no tendríamos que determinar inocencia o culpabilidad, simplemente dijimos que habían elementos fundamentales que el juez mismo ratificó en su resolución de absolución, y que no es primera vez que el director de la policía, Julio, se encuentra en un proceso judicial. Si el director de la policía ya había sido condenado, ¿verdad? Estuvo preso varios meses, separado de su cargo por varios años. Fue cuando llegó Tony Saca, que Tony Saca, en el periodo de Tony Saca, se reinstaló como policía activo, y luego de eso vino de nuevo y ahora también es el director. Entonces, es decir, son las cosas que suceden, pero obviamente aquellos que exigimos respeto a la democracia, a la institucionalidad y al funcionamiento de las instituciones somos los primeros obligados a cumplirla. Hay una, dice, bueno, en un Estado de Derecho es aceptar las reglas del juego. Y si el control jurisdiccional dio la razón, ¿no crees que ese es el comportamiento que debe tener un funcionario que se sometió que no comparta la decisión? Eso es otra valoración. ¿Actuó o no actuó apegado a derecho el director de la policía? En mi valoración le dieron una orden y él cumplió la orden. Y en un país con un presidencialismo tan marcado, muchas veces la gente no se quiere complicar. Es como la actuación de un vigilante de pupusería. Mire, usted aquí no se parquea y ya no tenés más argumento que darle, peligroso, te pega un escopetazo. Ha pasado. Lo quiero dejar en la metáfora más simple para que lo entienda el pueblo. No le estoy minimizando responsabilidad ni le estoy justificando nada, pero creo que es un hombre el que le han dado órdenes y las ha cumplido, intentando hacer patria también. Yo no soy un político que me voy a dedicar a hacer leña del árbol caído, y yo creo que esa cultura de ver cómo a huevo al otro, perdón la palabra, pero no es ni inteligencia, ni empatía, ni altura. Quiero hacer este planteamiento a los dos por la formación que tienen. ¿No creen ustedes que el director hace uso de un principio constitucional que es el deber de no aplicación de la norma o de una resolución cuando la considera, dijéramos, inconstitucional? Porque si estamos entre un juez, el juez tiene el control difuso sobre la Constitución, pero en el caso de los demás funcionarios, no, en realidad el director de la policía aplicó el deber de no aplicación, independientemente si estaba justificada o no. Lo que yo quiero saber es, ¿aceptan ustedes la tesis del deber de no aplicación? No, es que el director en este caso no tuvo que aplicar eso, porque el director está para hacer cumplir las leyes y la Constitución de la República. Y su responsabilidad de él era llevar en aquel momento al ministro de Hacienda, y no era de justificarlo. Porque entonces, Julio, ¿qué esperanzas puedo tener yo de alguien que es el principal obligado y que es el que le encargamos la responsabilidad de que haga cumplir la ley y no cumple la ley, sino al contrario, sea uno de los principales violadores de ley, porque además tiene antecedentes en relación no solo al caso que yo señalé, que salió condenado y que obviamente se apeló y luego se fue absuelto, raros los casos, sino otra vez otros 2 procesos judiciales. Yo creo que en este caso no aplica, y obviamente sí sigo con muchas dudas de por qué sigue manteniéndose a Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil, y cuáles son los favores que hace
o de las órdenes que cumple también para que no se quite de director. ¿Compartís todo el criterio de Cristina? Con algunos bemoles. Es complicado. Y es complicada la presión que debe de sentir todo un gabinete bajo la, no le voy a llamar liderazgo, sino que bajo la tiranía, bajo la dictadura de Nayib Bukele. Una persona que no tiene escrúpulos, que miente de manera sistemática y que está rodeado de una corte de aduladores a los que hoy el día que lo digo, van a ser los primeros testigos criteriados que lo van a traicionar cuando lo alcance la justicia. Porque si el poder tiende a corromper y el poder total corrompe totalmente, en toda la literatura, en todo lo que yo estudié, en todo lo que yo creo, el bien siempre triunfa y la justicia tarda pero llega, sea la humana o la divina. Así que lo complejo es ver, y con más gravedad, a un ministro de Hacienda que de forma risible, a confesión de parte, relevo de prueba, es decir, sí, ahí voy a pagar el FODES después de las elecciones, ahí cuando me dé la gana. Una ley de la República y el ministro de Hacienda, que es otro llamado a cumplir la administración del erario público, dice expresamente, y no la cumplo, ¿y qué? Y no le pago a la Corte Suprema de Justicia, ¿y qué? Ves los candidatos ahorita en contienda para diputación y cuando les preguntas el contenido programático, su plataforma, su oferta, hacer lo que ordene el sultán, hacer lo que ordene el presidente, y le aplaude la popularidad construida a este tipo de respuestas. Entonces yo coincido, más que discrepar en temas de quién tiene la culpa y si al chucho más flaco se le pegan las pulgas, yo lo que insisto es que la libertad es preciosa, que la república vale la pena y que todos tenemos una responsabilidad compartida para ir haciendo esta apología a la institucionalidad, esta petición a que despierte este gigante dormido de la gente buena, de la gente proba, de la gente responsable, que mucha responsabilidad tendrá ahora para asistir a votar con criterio, con responsabilidad, más allá de banderas. Esta vez la elección por rostro es la herramienta crucial para determinar cómo vamos a equilibrar y el tipo de asamblea y el tipo de Estado en el que queremos y merecemos vivir. Esto me lleva a hacerle una pregunta, Cristina. ¿Usted va a promover el voto por rostro o por bandera? Mire, yo creo que ahora las dos cosas son opción. Ustedes saben que nosotros siempre hemos promovido el tema del voto por bandera, pero también creo que ahora, más que nunca, juega mucho papel el tema del rostro del candidato o la candidata. Yo creo que también ese es un mensaje que mandó a la ciudadanía, porque también es un tema de cuáles son los diputados o diputadas que lleguen más allá de los partidos políticos que lleguen. Porque si van a ser diputados y diputadas que no van a tener el valor de poder enfrentar la responsabilidad que el cargo tiene, no necesitamos adornos. No necesitamos gente que solo llegue a presionar el botón. Entonces yo ahora, Julio, sí creo que también es importante que la ciudadanía haga su valoración y que pueda decidir también por los candidatos y las candidatas que quiere en la próxima Asamblea Legislativa. Igualmente, creo que Arena está tratando al revés de privilegiar el voto por rostro. Y aquí te quiero hacer yo una pregunta que también es extensiva a ellos. ¿Por qué usted no viste en los colores partidarios? No, yo sí lo he visto. No, no, es decir... ahorita... No, puede ser, pero no, me refiero... En términos generales. En términos generales, cuando van a un meeting, como que hubiera, y van a disculpar, pero esa es la percepción, como que se achicaran a aportar, en el caso del FMLN, el rojo, la bandera, levantar el puño izquierdo, en el caso de Arena, el tricolor. Bueno, pero ¿qué creen ustedes que por no portar los colores partidarios, la gente los va a tratar de identificar que no van por el partido? Fíjate que como yo estoy posicionando un nombre y un rostro, por ejemplo, yo estoy ahorita llevando camisetas como artículos promocionales. La camiseta es azul, blanco y roja. O sea, son los colores de mi bandera, pero no es el logo de la bandera, son sus colores con mi nombre. Entonces lo que hago es una, digamos que bajo la sombría de Alianza Republicana Nacionalista, que Arena no son sus colores, no es su marcha, no es su himno, no es su estructura, Arena son sus principios. Y yo creo en esos principios de forma apasionada y convencido. Es como generalizar, ¿por qué no usan los colores? Obviamente ha habido una campaña de odio y desprestigio para acabarse completamente la reputación. Y quiero decirte que los corruptos de Arena fundaron Ghana.
empezando por Tony Saca, que está preso. Tony Saca está preso en la cárcel y además admitió, pues, para que le condonaran un poquito de la pena, es un corrupto preso por corrupto. Y a partir de su presidencia en Alianza Republicana Nacionalista, empezó a caerse la mística de nuestro partido, que era por vocación, que era por patriotismo, que era por convicción. Las mujeres lideraron el surgimiento de mi partido marchando al frente de la calle, protestando por abusos que eran legítimos. Y entonces viene Tony Saca con mucho populismo, con pico de oro, le digo yo, porque hay gente que tiene mucha capacidad de persuadir, y empieza a deteriorarse y compra a una serie de diputados que hoy militan en Ghana, en el partido donde se inscriben Nayib Bukele, no por convicción, sino que por vehículo necesario para competir en las elecciones, después de la expulsión del FMLN. Y todos los corruptos que estaban en Arena están ahora en Ghana, pintada de celeste como veleta, sin ninguna identidad ideológica, sin ningún programa que vaya más allá de decirle al electorado lo que sentimos que el viento nos dice. Tú tienes razón, entonces, pero yo ocupo el color de eso. Yo siempre ando mi gorra con la bandera de Arena, y mi camiseta, que es mi promo, pues tiene mis colores. El día... Ricardo, pues, o sea, lo que yo estoy llamando... Pero mira, Julio, el día en que yo me avergüence del FMLN, ese día me salgo del FMLN. Porque ¿cómo voy a estar en un partido político del cual me avergüence mi bandera? Mis colores del partido son rojo y blanco. Mis promocionales son rojo y blanco, pidiendo el voto marcado por la bandera del FMLN. Estos son mis banners. Esto es el tema de mis publicaciones, y este es el color que uso. Es que no es Cristina. La pregunta es en general. En términos generales, por la percepción, porque hay gente, pero Julio, una cosa, que se ha vestido hasta de celeste. No, pero entonces que sean ellos los que respondan por qué se visten de celeste y por qué se avergüenzan. Yo estoy en el FMLN, en un partido de izquierda, del cual, más allá de los errores que hemos cometido y que se ha cometido, sigo creyendo que es la única y la verdadera oposición para poder generar este tema de pesos y contrapesos. Y el día en que yo me avergüence de eso, me salgo del FMLN, y también soy una de las candidatas, porque además soy la secretaria departamental del FMLN de la Libertad, que no hemos utilizado las nuevas modalidades de otros colores o de otros, porque yo sí considero que somos los que somos, pues, ¿me entiendes? Y entonces allá que cada candidato responda por qué no usa los colores, o por qué se viste de celeste, o por qué se viste de anaranjado. Yo creo que avergonzándose de lo que sos es uno de los peores errores. Reconociendo que te equivocaste, pero teniendo el valor de corregir esas equivocaciones, es el verdadero mensaje que le puedes mandar a la ciudadanía. Tengo que ir a un corte comercial, ya volvemos en una tercera parte, que entramos ya a las partes de las conclusiones. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudad. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. En esta última quiero hacer dos preguntas finales. La primera es, ¿cómo estás trabajando tú en el territorio? Porque dada la pandemia, hoy puede decirse, bueno, se va a cambiar esta modalidad de acercamiento. Pero Cristina, tú en La Libertad, ¿cómo estás haciendo el tema territorial? ¿Estás pateando terreno o te estás dedicando más a las redes sociales? ¿O cuál es tu estrategia política? Es una combinación, Julio. Yo siempre he sido una mujer de terreno. Yo tengo esa ventaja. Además, soy secretaria departamental, soy jefa de la campaña del FMLN en el Departamento de la Libertad, y eso me obliga a tener un acercamiento con los 22 municipios y obviamente con nuestros candidatos y candidatas. Ustedes pueden ver mis redes, que también hago una muy buena campaña territorial, pero ahora sí estamos queriendo tener ese tema del cuidado de no grandes aglomeraciones, y es una de las orientaciones que también hemos trasladado a nuestros candidatos y candidatas para que evitar un tema de un contagio masivo y obviamente tener todas las medidas y precauciones del caso. Pero también sí estoy generando un tema que también hemos aprendido con el transcurso de los años y las lecciones que nos han dejado las últimas elecciones. Las redes sociales ahora son más importantes que nunca,
por lo cual también estamos generando una respuesta significativa a ellas y hacemos una combinación, como muy bien dice, en campaña de aire y de tierra. Ricardo, en la elección pasada creo que tu estrategia, por lo menos no se te vio según las últimas percepciones que se tuvieron, tú no visitaste o no pateaste en una gran parte de tu campaña de terreno. ¿Y hoy cómo estás haciendo? Yo la campaña pasada hice una apuesta de que tenía un nicho ya fidelizado y ahora obviamente ya no tengo pues la misma comodidad, lo tengo que reconocer, tengo una responsabilidad de intentar sumar más para el partido. La cuesta va más para arriba y hay que tener la humildad de decirlo. Entonces yo hice un termómetro, yo he empezado mi campaña con la frase el incomparable, porque estoy seguro que cuando Nayib Bukele no consiga su mayoría calificada, van a empezar a desfilar esos ofertas para convertirte en embajador de Timbuktu, para que te compren mascarillas, para la cherocracia, que ya los estamos viendo, las dádivas y las compras y los ad honorem que ganan $18,000. Esa era una de las preguntas, ¿por qué ese calificativo de incomparable? Porque la libertad y el amor no tienen precio y necesitamos una asamblea legislativa que elija un fiscal por convicción, que elija magistrados de la Corte de Cuentas por convicción, no porque te dan placitas o porque te contratan parientes, cosas que se siguen dando y que las critico mucho. Entonces, la política se ejerce por vocación, por convicción, no por precio, y yo no tengo precio. Entonces, me voy al territorio a sondear y me invitan a un evento grande en el Polideportivo de Lourdes, en Colón. Y dije, bueno, yo andaba en el pick-up, me acaban de dar una donación de camisetas y dije, voy a bajar mi bolsita de unas 100, a ver cómo me va, me acompañan aquí unos hipotes. Y voy a una zona urbana donde aquí sí de verdad, si te van a echar una mentada, te la echan y no sé. Y entonces me bajé. Y yo estaba esperando cuántas viejas me chiflaban. Diputado, selfie, mire, usted es el único. Y empieza un recibimiento en una zona como Lourdes. ¿Palpaste eso en la...? Y me empieza la gente a pedir, mire, ¿y qué tiene? Ando estas camisetas. Y cuando ve la gente la camiseta, yo no le resuelvo ningún problema a nadie con una camiseta. Una camiseta lo mucho te sirve para trapeador, si no te sentís identificada con la marca que tiene una camiseta barata. Y la gente me empieza a pedir las camisetas. Y entonces dije, acabo de entender que el equipo de comunicaciones del presidente trabaja para mí. Porque en cada anuncio de la televisión donde salen criticando que Arena, que el FMLN, pone mi cara el presidente y el principal obstáculo es Ricardo Velázquez Parker. Y yo ni soy ni coordinador de fracción, ni presidente de fracción, ni director departamental, ni tengo una estructura que me permita a mí tener ninguna ventaja. No lo digo criticando a Cristina, sino que lo digo, yo soy un diputado de llanura que se siente en el primer curul del a la derecha. ¿Ustedes no creen que la cuña para que aprietes del mismo palo? Lo único que te puedo decir es que le agradezco encarecidamente al equipo de comunicaciones de Casa Presidencial todos sus insultos, todas sus caricaturas. ¿Te sentís un Ochoa Pérez? Y con esto cierro. Y tuvo un fenómeno Ochoa Pérez cuando lo criticó, iba el último en la casilla y quedó creo que de segundo lugar. Lo que te quiero decir es que en política para mí vale más como corona el odio de tu adversario que el aplauso de tu militante. No quisiera irme sin hacer este planteamiento porque lo hemos recogido, sobre todo porque se celebran los acuerdos de paz, que han sido muy, dijéramos, señalados y todo. Sin embargo, los acuerdos de paz lograron algo de separar la seguridad pública del rol de la Fuerza Armada. Sin embargo, quiero decirte que el artículo 168, numeral 12 de la Constitución, establece que el presidente puede hacer uso excepcionalmente de la Fuerza Armada si se dan ciertos requisitos. Pero, ¿qué es lo que les quiero preguntar? ¿Por qué la Asamblea no ha ejercido el rol de contralor para exigirle que le den el informe a que están obligados por Constitución? Porque la Fuerza Armada, a la que le reconocemos toda esta labor, pero yo no estoy hablando en la parte de la institución. Si yo estoy hablando en la parte eminentemente constitucional. Correcto. O puede ser que nosotros no nos enteremos, pero ¿ustedes han tenido algún informe en los 3 presidentes que han pasado? Bueno, mira Julio, ya que tocaste un tema importante, el tema de los acuerdos de paz. 29 años de la firma de los acuerdos de paz que nos permite estar hablando a los 3. Hace 29 años esto jamás lo pudimos haber imaginado.
hace 29 años esto jamás pudo haber sido posible. Y ahora esto es posible gracias a que en aquel momento los dos bandos, tanto la guerrilla como el gobierno, decidieron poner fin al conflicto armado y decidieron entrar a trabajar en la paz. No, pero además eso dice que es una farsa, ¿verdad? Y además, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que tenga que burlarse de las víctimas del conflicto armado en su cara, ir al mozote y hablar y plantear que esto es una farsa y no reconocer las grandes transformaciones que aún imperfecta nuestra democracia está cambiando la realidad del país, es lo peor que nos puede pasar. Porque muy bien hay un dicho que dice que al no reconocer o al no reconocer y no conocer la historia está condenado a repetirla. Y por lo menos Cristina Cornejo va a luchar incansablemente para que jamás la historia de El Salvador vuelva a tener un conflicto armado y se den las consecuencias por las cuales se originó un conflicto armado. ¿Cuáles fueron? Violación a los derechos humanos. ¿Cuáles fueron? Militarismo. ¿Cuáles fueron? Abuso de poder. ¿Cuáles fueron? El tema del abuso de las autoridades militares en aquel momento. ¿Qué estamos viendo ahora, Julio? Algo muy similar. ¿Por qué los acuerdos de paz fueron una farsa? Porque pusieron fin a un conflicto que traía en origen los elementos que yo he planteado y que para el presidente de la República estos elementos no debemos de discutir. Pero tú acabas de decir algo en ese análisis, el fin del militarismo y que los militares aquí. Por eso creo que la pregunta es válida. Claro. La pregunta es válida decir, ¿ustedes han ejercido en algún momento un control? Es posible que nosotros los medios no nos hemos dado cuenta, pero yo nunca he tenido... No hemos recibido el tema del informe por parte en este caso de esta legislatura, por parte de los militares. Pero yo también quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de los elementos que conforman, estoy hablando de los altos mandos, pero sobre todo estoy hablando del presidente, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Okay. Es decir, no hay un tema de informe y yo sí creo que más allá de si ha sido completo o no, la Asamblea Legislativa ha generado un muy buen nivel de control, pero ahora vamos. ¿Quiénes son también las otras instituciones obligadas a generar este peso y contrapeso? ¿Por qué la Fiscalía General de la República no actúa? ¿Por qué la Corte Suprema de la República no actúa la Sala de lo Constitucional siendo más inmediata en las resoluciones que están atentando contra la Constitución y contra las leyes? Creo que nosotros hemos hecho cosas muy importantes, pero creo que falta el complemento de las otras instituciones obligadas a garantizar el buen funcionamiento. Ricardo, tal vez puntualmente, eso no es en contra de la institución, esto no es en contra del rol que está jugando. Lo que yo estoy planteando es decir que conceptualmente la Fuerza Armada no está diseñada para funciones de seguridad pública por su formación, sino que dado una excepcionalidad, ¿verdad? La Fuerza Armada llega, pone orden en un territorio y le entrega nuevamente para que otra vez la institucionalidad de la Policía Nacional lo haga, pero tiene que preceder de un informe. Esa es la pregunta. Ustedes como Asamblea han recibido, no solo de este presidente, estoy hablando desde todos los presidentes para atrás, porque hemos visto el rol de la Fuerza Armada en la calle, y creo que es una de las instituciones que más cumplió a cabalidad los acuerdos de paz. La gloriosa Fuerza Armada tiene un lema que a mí me encanta: el ejército vivirá mientras viva la República. Y desde el soldadito más básico, lo primero que jura es lealtad a la Constitución y a defender la soberanía nacional. No le jura lealtad al comandante en jefe de la Fuerza Armada en turno. Eso hay que dejarlo claro y definido. Eso es lo que la institucionalidad obliga a reflexionar. Errores, aciertos en la historia, pues todo el presidente es el comandante general de la Fuerza Armada. Y el comandante en jefe de la Fuerza Armada es el presidente de la República. Y es vertical, no es deliberante. Y los ha hecho juramentarse, tergiversando y pervirtiendo completamente el espíritu desde los acuerdos de paz, a través del cual se dijo, miren, política sin armas. Y Cristina y yo somos un ejemplo. Ella es representante, por ponerlo como un ejemplo aquí palpable, de la mujer feminista. Yo soy un representante del empoderamiento de la mujer tradicional. Discrepamos mucho en esta postura. Soy el único candidato que pone a la par a su candidata de su fórmula, porque te digo, con la total transparencia y humildad, es mejor que yo en el territorio. La gente
se acerca a ella con mucha más facilidad. Yo soy quizás más... Es más feminista. Más ideólogo, he resultado más feminista que Cristina. Eso no lo sé, discutir. pero lo que te puedo decir es que los acuerdos de paz nos permiten a Cristina y a mí, teniendo posturas tan diametralmente opuestas, sentarnos a debatirlo sin agredirnos. Ni yo la minimizo ni la agredo a ella discrepando, ni ella me ofende ni me ataca, y creo que ese es el espíritu de lo que los acuerdos de paz permitieron en El Salvador, y la Fuerza Armada debe de ser un garante de que ese espíritu sea de plena eficacia en la convivencia de los salvadoreños. Hay mucho que mejorar, hay mucho que corregir, pero yo siempre he sido un hombre de fe y creo que el amor y la fe son mucho más poderosos que, y fíjate que el odio no es el opuesto al amor, que la indiferencia y que el miedo. Ya para terminar, primero quiero agradecerles por el hecho de venir, de plantearse ante la ciudadanía su forma de pensar y de actuar. Finalmente, ¿por qué debe de votar los de La Libertad por Cristina Cornejo? Bueno, gracias, Julio. Yo creo que es importante que la ciudadanía pueda hacer una valoración del trabajo que se ha realizado desde la Asamblea Legislativa. Soy una diputada de oposición, pero soy una diputada de oposición consecuente y responsable. ¿Qué casilla llevas? Casilla número 1 por el Departamento de la Libertad, y estoy comprometida a seguir trabajando por la democracia, por la institucionalidad, tratando de garantizar que el costo de la vida se incremente cada vez más para la población, oponiéndome desde ya a los posibles incrementos de impuestos y trabajar por una verdadera solución al empleo de los salvadoreños y las salvadoreñas. Los areneros de La Libertad, ¿por qué tienen que votar por Velázquez Parker? El incomparable te va a dejar con una idea. Lo peor que puede ocurrirle a una buena causa no es que la ataquen con destreza, sino que la defendamos con ineptitud. Y a la República, a la libertad, yo la defiendo con pasión y con perseverancia. Amo la República, amo el derecho, amo la convivencia, y creo que merecemos vivir en un país donde tengamos paz, tengamos progreso, tengamos libertad para decidir lo que más nos conviene, sin atropellar a nadie, respetando la dignidad inherente de los demás. Y eso es convivencia, eso es concordia. He sido un opositor coherente con mis principios, y la gente me dice en el territorio, usted es el único que les dice las cosas a diestra y siniestra, como yo se las quisiera decir si estuviera en su silla. Bien, hemos llegado a la finalización del programa. Queremos darle las gracias a usted, televidente. Será usted el que el próximo 28 de febrero sepa por quién va a votar. Han tenido las distintas ofertas electorales, han visto los principios sobre los cuales abraza cada uno de los candidatos, y el día de mañana nosotros somos los responsables, por acción o por omisión, de la calidad de diputados que tengamos en la próxima Asamblea Legislativa. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga, y nos vemos el día de mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo, siempre a la misma hora y por este mismo canal.